Hola, como parte del manual para la elaboración y el cuidado editorial de nuestras guías de estudio independiente, en esta ocasión abordaremos lo referente al aparato crítico. El aparato crítico refiere los soportes de estilo APA, sexta edición, en cuanto a la presentación de bibliografía, hemerografía y mesografía, así como citas y llamadas. Notas o llamadas a pie de página. Las notas o llamadas a pie de página, siguiendo el estilo APA, sexta edición, deberán indicarse con números volados, sin puntos ni paréntesis. Si se requiere una segunda serie, se señalará con asteriscos. En ambos casos, estos han de ir después de los signos de puntuación. Citas textuales. Cuando la cita textual sea menor a 5 líneas, se colocará dentro del párrafo correspondiente y se delimitará con comillas. En caso contrario, si excede la extensión de 5 líneas, se presentará en párrafo separado con un blanco antes y otro después. Sangría inicial en todas las líneas. Fuente, un punto menor que el resto del texto y sin comillas. Citas bibliográficas. Las citas bibliográficas han de presentarse en el estilo APA, sexta edición, y entre paréntesis, de la siguiente manera: apellido del autor o autores, coma y año de publicación. Si la cita bibliográfica incluye el apellido del autor, solo se escribirá la fecha entre paréntesis. Si la cita textual incluye el apellido de más de 2 autores, se citarán la primera vez todos los apellidos y enseguida la fecha se colocará entre paréntesis. Bibliografía. Los datos de cada entrada de la bibliografía se presentarán siguiendo el mismo estilo APA, sexta edición. Para libros completos, se escribirán el apellido o apellidos completos e iniciales del nombre del autor, separados los apellidos de las iniciales por una coma. Si hay más de un autor, del segundo en adelante también se iniciará por el apellido. En caso de ser más de 3 autores, se utilizará la locución et al y otros en cursivas. De ser editor, traductor o compilador, se indicará entre paréntesis la abreviatura de la función del responsable y enseguida se colocará punto. Año de la edición o reimpresión entre paréntesis y luego punto y seguido. Título seguido del subtítulo, si es el caso, después de punto y seguido, ambos en cursivas. Ciudad donde se llevó a cabo la edición y enseguida 2 puntos. Nombre de la editorial y punto. En caso de provenir de un sitio web, referir enseguida del título de la obra la leyenda recuperado de y colocar la dirección web sin subrayar. Para capítulos de un libro, se escribirán el apellido o los apellidos completos e iniciales del nombre del autor, separados los apellidos de las iniciales por una coma. Si hay más de un autor, del segundo en adelante también se iniciará por el apellido. En caso de ser más de 3 autores, se utilizará la locución et al y otros en cursivas. De ser editor, traductor o compilador, se indicará entre paréntesis la abreviatura de la función del responsable. Año de la edición o reimpresión entre paréntesis y enseguida punto. Título del capítulo en redondas y luego punto. Colocar enseguida la palabra en y referir apellidos e iniciales del editor, compilador o traductor, así como indicar entre paréntesis su función y luego una coma. Título seguido del subtítulo, si es el caso, y luego punto y seguido, ambos en cursivas. Se señalan entre paréntesis las páginas que comprende el artículo, en referencia, y enseguida punto. Ciudad donde se llevó a cabo la edición y enseguida 2 puntos. Nombre de la editorial y luego punto. En caso de provenir de un sitio web, referir enseguida del título de la obra la leyenda recuperado de y colocar la dirección web sin subrayar.
Para tesis, se escribirá el apellido o los apellidos completos e iniciales del nombre del autor, separados los apellidos de las iniciales por una coma. Año de la edición entre paréntesis y enseguida punto. Título de la tesis en cursivas y luego punto. Colocar entre paréntesis la leyenda, según sea el caso, tesis inédita de maestría o doctorado y enseguida punto. Indicar el nombre de la institución seguido de una coma. Ciudad donde se llevó a cabo la publicación y luego punto. En caso de provenir de un sitio web, referir enseguida del título de la obra la leyenda recuperado de y colocar la dirección web sin subrayar. Hemerografía. La hemerografía comprende todas aquellas publicaciones periódicas y que también hemos de referir en nuestras guías de estudio siguiendo el estilo APA sexta edición. Se iniciará con el apellido o los apellidos completos e iniciales del nombre del autor, separados los apellidos de las iniciales por una coma. Si hay más de un autor, del segundo en adelante también se iniciará por el apellido. En caso de ser más de 3 los autores, se utilizará la locución et al y otros en cursivas. De ser editor, traductor o compilador, se indicará entre paréntesis la abreviatura de la función del responsable y enseguida punto. Año de la edición entre paréntesis y luego punto. Título del artículo seguido de punto. Título de la publicación periódica en cursivas y con alta inicial solo en sustantivos y adjetivos y enseguida una coma. Número del volumen y sin dejar espacio se coloca entre paréntesis el número de la publicación y luego una coma. Se indican las páginas correspondientes al artículo referido y enseguida punto. En caso de provenir de un sitio web, referir enseguida del título de la obra la leyenda recuperado de y colocar la dirección web sin subrayar.